Si nosotros queremos hablar de enfermedades innatas, la vamos o los vamos a dividir a partir de cómo estuvimos revisando el programa. Tenemos un primer apartado que le vamos a llamar varios. Dejémoslo como muy inespecífico. Tengo un componente para la inflamación. Tengo un componente para la fagocitosis y tengo un componente para la activación de complemento. Realmente las que revisamos nosotros son inmunodeficiencias primarias en su mayoría. ¿Qué es esto? Que hay un fallo a nivel genético que induce un fallo inmunológico y yo lo veo representado en algunos de los procesos que aprendí en este bloque. Entonces, nada más les comento los nombres. Varios, pues tenemos la formación de órganos linfoides terciarios. Varios tenemos las consecuencias patológicas de la desregulación de la barrera. Creo que no son consecuencias patológicas, creo que tiene otro nombre, ¿no? Consecuencias biológicas debe ser. Bueno, ahorita si me acuerdo les digo. Pero bueno, lo que importa es que la barrera no funciona y si no funciona la barrera hay un problema. De inflamación tenemos dos, que es la deficiencia de adhesión leucocitaria y los síndromes autoinflamatorios. Para la fagocitosis únicamente hablamos de enfermedad granulomatosa crónica, me estaba olvidando, parasitotoxicidad, hablamos del síndrome de Chediat-Higashi y para el complemento vemos dos, hemoglobinuria paroxística nocturna hemoglobinuria y de mangioneurótica. Algo que sí debo decirles, me di 10 minutos para dar este tema. Eso implica que voy a ir rapidísimo. Posiblemente no les dé tiempo de hacer anotaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este video sí se los voy a compartir. Entonces, este video se los mando al grupo ese que tienen y ahí va a estar este video. Entonces, intenten poner atención. Si pueden no hacer apuntes, lo pueden ver después y hacerlo con calma. Pero, pues, intentemos cubrir estas enfermedades a, pues, velocidad super express. Ahora, para ello, voy a irme regresando de repente en algunos momentos, que espero que nadie se me pierda. Si alguien se me pierde, me avisa y, pues, listo. Ahora. Entonces, de los primeros, que eran de los varios, órganos linfoides terciarios, son órganos linfoides que se generan ante un estímulo crónico. Los estímulos crónicos más importantes son infecciones o son enfermedades de larga duración, cáncer o enfermedades autoinmunes o trasplantes, ¿no? Entonces, en esos sitios, su cuerpo tiene la necesidad de reclutar linfocitos. Entonces, lo más fácil para reclutar esos linfocitos es generar un órgano linfoide cercano. Estos órganos linfoides muchas veces tienen características de un órgano linfoide normal. ¿Y cuáles son esas características que llegamos a platicar brevemente y que tendrán más relación en este segundo bloque? Uno, hay una zona T y una zona B. Normalmente en la zona T alguien tiene que reclutarlos y son células reticulares fibroblásticas. En la zona B normalmente hay células dendríticas foliculares. Esta zona T tiene que permitir la llegada de los linfocitos a esta zona y casi siempre eso se permite por la presencia de vénulas de endotelio alto.
Muchas veces, como tengo zona T y zona B, puede haber respuestas T dependientes. Eso quedará claro en este bloque, pero eso implica que mis linfocitos B pueden hacer respuesta de centro germinal. ¿Qué implica la respuesta de centro germinal? Hay una enzima que se llama AID, desaminasa inducida por activación, y hay cambio de isotipo. Todo esto es un poco menos fijo porque es segundo bloque, pero si me da tiempo luego lo retomamos en algún momento. Y por último, tiene dos características inexistentes en un órgano normal. No debe tener cápsula y no debe tener vasos linfáticos aferentes. Si todas estas primicias se cumplen, yo tengo un órgano linfoide terciario, ¿no? Luego, consecuencias patológicas de las barreras. Quedamos que las barreras se dividían en tres: físicas, químicas y biológicas. Con respecto a las físicas, eran aquellas que formaban barreras anatómicas o que formaban barreras mecánicas. Si cualquier problema existía, por ejemplo, que hubiera una lesión en el epitelio, que tuviera una costra, que yo tuviera una quemadura, en ese momento se pierde la integridad de mi barrera y eso hace que sea más sencillo infectarme. Eso es una consecuencia patológica. Entonces es muy importante que cuando hablamos de las consecuencias patológicas entendamos el contexto. Y aquí viene lo que nos confundió en las primeras semanas. Si yo hablo de la lágrima puede ser física, la lágrima puede ser mecánica por el lagrimeo, la lágrima puede ser química por la lisosima lagrimal que yo tengo. Entonces es muy importante que entendamos cómo nos los están planteando. Si nos dicen, hay una pérdida de la lisosima en la lágrima, por lo cual hay una mayor predisposición a infecciones, me están hablando del componente químico de la lágrima, por lo cual lo que se está perdiendo es una barrera química. Si yo digo, hay un paciente tomó antibióticos de amplio espectro, por lo cual modificó la flora intestinal, yo no estoy hablando del epitelio intestinal, ni de la mucosa, ni del MUC en la barrera química. Yo estoy hablando de las microbiota de la barrera. Entonces es una barrera biológica. Entonces, es importante que para estas consecuencias se vea el contexto del cual estamos hablando. Y pues ya que vimos eso, vámonos rápidamente a los temas pasados. ¿Se acuerdan que vimos inflamación? Y en inflamación vimos que había ciertos pasos. Paso 1, división débil. Paso 2, adhesión fuerte. Estos pasos suele ocurrir una deficiencia de adhesión leucocitaria. ¿Qué es una deficiencia de adhesión leucocitaria? Que los leucocitos ellos no se pueden adherir. Entonces, las deficiencias de adhesión leucocitaria pueden ocurrir a dos niveles. Hay una que se llama LAT2 y hay una que se llama LAT1. LAT2, lo que está fallando es la adhesión débil. Casi siempre es secundario a una mutación en las cialomucinas. Y la cialomucina más importante que nosotros revisamos fue Cialyl Lewis X. La deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 1, hay un fallo en el paso 2 y el paso 2 es la adhesión fuerte, que está mediado por integrinas y la superfamilia de inmunoglobulinas, y aquí el problema es en las integrinas, específicamente en la subunidad beta 2 de las integrinas. ¿Se acuerdan que era la que se plegaba y se desplegaba por quimiosinas? Bueno, esa es la que está afectada. Entonces, la deficiencia de adhesión leucocitaria es una inmunodeficiencia primaria asociada a autosómica recesiva en la cual hay problemas para que los leucocitos se adhieran al vaso y por ende para que migren. Esto genera que el reclutamiento celular sea menor. ¿Por qué? Porque si este no ocurre, tampoco ocurren los siguientes. Entonces nunca voy a tener diapedesis. Si este no ocurre, pues no van a ocurrir los siguientes. Entonces no hay migración celular. Y esto es importante ya que los niños sí tienen sistema inmune, sí tienen células inmunes. Si ustedes le miden una VH, van a tener altas concentraciones de leucocitos. ¿Por qué? Porque todas se quedan en el torrente sanguíneo. ¿Cuál es el problema ahí? Que las moléculas de adhesión necesarias para la migración no funcionan. En fagocitosis tenemos una enfermedad llamada enfermedad granulomatosa crónica. La enfermedad granulomatosa crónica, el espectro más común es que sea ligado a X y lo que esté fallando es la subunidad 91. Se le llama GP91 Fox, no es tan representativo en estos momentos, pero
es un pedacito ¿de quién? De la NDPH oxidasa. Entonces, la NDPH oxidasa no funciona, no puedo generar anión superóxido, y como no puedo generar este anión superóxido, nada de esto funciona. Eso pasa en los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica. Ahora, aquí nada más no es el único mecanismo, pero hay una enfermedad que está asociada más a la citotoxicidad, que se llama síndrome de Chediak-Higashi. En el síndrome de Chediak-Higashi, lo que está mutado es una proteína llamada LIST. Esta proteína llamada LIST me ayuda para el movimiento de vesículas. Entonces, hablando de fagocitosis, va a fallar para unir el fagosoma con el lisosoma. Entonces, estos niños tienen problemas para la fagocitosis. Ahora, ¿dónde más hay vesículas de lo que revisamos? Si nosotros vamos a citotoxicidad, ¿se acuerdan que quedamos? Que había una activación por gránulos. Entonces, si yo esos gránulos los tengo guardados en vesículas, cuando ocurre un síndrome como Chediak-Higashi, estos niños no pueden ni liberar granzimas, ni liberar perforinas, y el proceso que está afectado es la citotoxicidad. Un poquito de contexto de ambas enfermedades. El paciente con enfermedad granulomatosa crónica, que era la primera que les platiqué, no puede hacer mecanismos de destrucción. Entonces, muchos de los microorganismos se quedan dentro de la célula y como yo no los puedo eliminar, genero granulomas. Y por eso se llama enfermedad granulomatosa, porque formo granulomas y vive toda la vida con él. Es una enfermedad granulomatosa crónica. El síndrome de Chediak-Higashi son niños que sus vesículas no funcionan. Y ya les dije, la vesícula sirve para unión fago-lisosoma y la vesícula sirve para la degranulación de los NKs. Si ninguno de estos dos procesos ocurre, pues va a haber problemas inmunológicos. Pero más importante, hay que diagnosticarlo. Y la forma de diagnosticarlo es reconocer que también los melanocitos o el movimiento de la melanina, el pigmento del cuerpo, es gracias a vesículas, a tráfico vesicular. Entonces, estos niños que no pueden mover su melanina tienen un pseudoalbinismo. Y ya, su cabello es gris, pueden tener problemas oculares, pueden tener problemas neurológicos y problemas inmunes. Por eso es un síndrome, tiene muchos componentes. Y por último, los de complemento. Tengo dos, el edema angioneurótico hereditario y la hemoglobinuria paroxística nocturna. La hemoglobinuria paroxística nocturna ocurre, bueno, creo que sí tengo, espérenme un segundo, que tengo una imagen bonita de eso. A ver si la encuentro. Aquí. Ahí, no, espera. Se cancela, se cancela. Ya, ahora sí. Entonces, ahora sí. Las reguladores de membrana casi siempre se anclan a la superficie de las células mediante una glicoproteína. Esa glicoproteína se llama GPI, ¿no? GPI, si se acuerdan de eso. Entonces, esta glicoproteína permite el anclaje tanto de CD59, que era protectina, que permitía que el poro no se formaba, como el anclaje de CD55. Entonces, ambos anclajes en hemoglobinuria paroxística nocturna suele fallar esto. Esto es lo que está mal. Entonces, como esto falla, no hay donde se anclen estas dos y los pacientes no tienen protección en membrana. Esto no habría ningún problema la mayoría de las veces, pero hay en general una célula en su cuerpo que tiene poca protección al complemento, que es el eritrocito. Al no tener núcleo, no puede generar ninguna de estas proteínas solubles. Entonces, solo le queda protegerse con proteínas de membrana. Entonces, como perdimos el anclaje de las dos proteínas de membrana más importante, no tienen protección frente al complemento y eso hace que los eritrocitos se mueran. Al morir el eritrocito, se libera la hemoglobina y por eso es un paciente que la orina está tirando hemoglobina y eso se le llama hemoglobinuria.
y por la acidez que ocurre en el medio, suele haber más episodios en la noche y por eso son paroxismos nocturnos. ¿Cuál es el problema de este paciente? Pues que sus eritrocitos se mueren y por ende tienen anemia. Entonces son pacientes anémicos que cuando los estudio tienen poca cantidad de complemento porque se está agotando todo y cuando busco la regulación es porque el complemento se usa para matar eritrocitos. El otro es el edema angioneurótico. Bueno, edema angioneurótico hereditario. Ahí luego buscan cómo se dice completo. Este es muy divertido, bueno, no divertido para los pacientes que lo tienen, pero en general es interesante, ya que aunque nosotros revisamos al inhibidor de C1 como un regulador de C1, o sea, que solamente regula vías del complemento, la realidad es que el inhibidor de C1 favorece otras cascadas. ¿Qué cascadas? La cascada de la coagulación y la cascada de las cininas. Esta enfermedad se caracteriza por hiperactividad de las cininas. Como regulaba las cininas el inhibidor de C1, en este punto no las puede regular y entonces las cininas se descontrolan. Y esto genera que hay una gran cantidad de bradicinas. ¿Se acuerdan? La bradicinina era un mediador inflamatorio y como hay mucha bradicinina, hay mucha inflamación y estos pacientes, si se estresan, se inflaman. Entonces, suele haber inflamación de labios, suele haber inflamación de párpados, suele haber un surdo de inflamación asociado a estos procesos. Y bueno, nada más era eso lo que les quería platicar. Hay varias enfermedades que nosotros vemos que si nos damos cuenta explican los mecanismos inmunológicos que entendimos a lo largo de este primer bloque y que permite cerrar cómo el sistema innato funciona y si hay un error en algún punto, vamos a generar problemas. Y listo. Échense la monografía de síndromes autoinflamatorios, que es lo único que me faltó, y espero que eso haya quedado claro. ¿Dudas?